Bien, pasando con los avances de la PC4 para el módulo 6 de distribución. En primer lugar, bueno, relacionado al proceso batch, se tiene un listado de procesos batch por los módulos, donde principalmente, bueno, me centraré en mi módulo que es el de distribución, donde se hace un cálculo de indicadores de entrega, esto para la generación de reportes. Eh, no forma parte del requerimiento principal, pero se ha tenido en cuenta en parte de la lógica y los procedimientos y los objetos. Y bueno, en este proceso como tal, en su descripción se indica que cada fin de semestre el jefe de distribución y demás directivos pueden acceder a un reporte donde hay un resumen. Bueno, hay un cálculo de un indicador de gestión, entonces todo ello tiene que realizarse con un proceso batch donde se cargan una gran cantidad de datos. Pasando a las especificaciones de este proceso batch. Eh, ten- Tengo primero que ha- hay primero un desafío técnico por el hecho de que estos procesos tienen que hacerse de forma automática. Como tal, el módulo no tiene registros regulares o continuos día tras día, porque depende mucho de los pedidos que se hagan a la empresa. Y como no son tan frecuentes, entonces los registros tampoco van a ser diarios. Es por ello que no se implementó con un trigger, sino que ahora se busca otro tipo de solución que sea de forma automática e independiente de lo que puedan hacer los usuarios al interactuar con el sistema. Entonces, es por ello que se planteó el uso de la extensión PG-Chrome para que pueda ejecutarse automáticamente cada día, pero solo para verificar que la fecha como tal sea del fin de un semestre. Primero se crea la tabla de salida donde va a almacenar estos indicadores, que es la tabla reportes de distribución. Aquí se puede ver que se indica tanto el periodo de inicio y el periodo de fin, pero también se manejan los KPIs, tanto sus valores como sus metas y la fecha cuando ha sido calculada. Luego se crea esta función donde se registran datos a este reporte. Bueno, dependiendo de algunos atributos que son únicos como el periodo y el nombre del KPI, entonces se puede actualizar o se puede insertar. Luego, pasando a los procedimientos y cálculos de indicadores. Como tal, hay un procedimiento donde se calcula los indicadores, pero necesita el ingreso de los parámetros de los periodos de fecha, inicio y fin de este periodo, ¿no? De un semestre en específico, por ejemplo, el primer semestre de 2023. Todo ello porque tiene que hacer cálculos y tiene que hacer filtros por varias tablas de registros de entrega, detalles de entrega, órdenes de carga, programaciones de despachos. Es por ello que también acá, por cada KPI, hay una selección, se hace un cálculo, se redondea y bueno, como tal, aquí se maneja el primer KPI, la tasa de entregas puntuales. En el segundo se tiene la tasa de conformidad en la entrega y el tercero el cumplimiento de las programaciones de salida. El primero se refiere al hecho de que el pedido del cliente tiene una fecha programada de entrega. Cuando se realiza el pedido se tiene que especificar para cuándo es, pero si se pasa de esta fecha en el registro de entrega, entonces se declara como impuntual y toda esa información se maneja y se guarda en un porcentaje. Ahora, el KPI 2, la tasa de conformidad de la entrega, lo que se espera es que se rechace los menos productos posibles, porque pueden haber problemas, pueden haber incidencias, puede haber productos dañados, puede haber productos que estén en mal estado, y todo ello se necesita manejar esta información, es por eso que se necesita este KPI para saber más o menos cuántos han sido rechazados, y también el cumplimiento de la programación de salida, que es para verificar que se manejan dos tipos de fechas. Tanto en la programación del despacho hay una fecha programada para la salida, pero en la orden de carga hay una fecha de salida efectiva. Y si ambas son iguales o la fecha de salida efectiva es un poco menor que la fecha programada, entonces normal no hay inconvenientes. Pero no puede pasarse de esa fecha porque estaría en un retraso. Ahora, la programación del proceso batch mensual. Entonces, se crea una extensión que es el PGCron, y se crea una función que sirve para validar cada día si estamos en un fin de semestre, es decir, si estamos en 30 de junio o 31 de diciembre. Y esta es la forma en cómo se programa la ejecución, la función, la ejecución de la función todos los días, esta verificación. Select on schedule y bueno, se pone un nombre, se especifica la hora que se planea que todos los días a las 11:59, es decir, a medianoche, se ejecute esa pequeña función solo para verificar que sea el día fin de semestre o no.
Si es, ya, entonces llamará al procedimiento. Bueno, eso sería la lógica del proceso batch. Ahora pasando a los índices, aquí se tiene, se plantea el uso de un índice para apoyar este proceso batch. Como van a trabajar con muchos datos y el cálculo y va a ser un filtrado por fechas, va a traer muchos datos y va a ser un poco costoso, va a también costar mucho tiempo. Entonces, se plantea este índice, por ejemplo, de registros de entrega por fecha. Uno de los indicadores de gestión, por ejemplo, en la conformidad, aquí se plantea que se tiene que revisar todos los registros de entrega en cierto periodo, between, y que se tiene que hacer una operación de acuerdo a sus atributos. Pero entonces, el indicador como tal, entonces tiene que estar buscando y tiene que estar validando. ¿Este registro está en una fecha? No. ¿Sí o no? Y ya. Tiene que hacer ese registro continuamente hasta calcular el KPI. Pero esta búsqueda se puede optimizar con un índice. Entonces, para ello, primero, eh, como tal, el poblamiento de todo el proyecto es en cierta manera limitado porque se busca que todo tenga coherencia y tenga sentido. Varios módulos están interrelacionados porque son módulos de una empresa productora eh, de alimentos. Es por ello que, por ejemplo, distribución está relacionado con lo que haga producción, con almacén. Entonces, para mantener una consistencia en el trabajo, los registros, hasta donde lo hemos poblado con lógica, han sido limitados. Pero para simular que en un entorno real este índice va a funcionar correctamente, entonces se ha planteado un pequeño código que va a simular que se están ingresando varios datos. Es por ello que en un bucle de 20.000 datos y 5.000 datos por cada fecha, va a tener datos aleatorios, por ejemplo, de conformidad. Entonces, como tal, estos registros eh, es para ver que el índice funcione correctamente en su filtrado por fechas. Es por ello que ahora, luego, en el plan de ejecución, antes de que se caiga el índice, vamos a analizar cuánto cuesta y cuánto efectivamente es el tiempo de consulta. Y como podemos ver acá, que en el plan de la consulta, en el plan de ejecución hay una parte que dice scan, quiere decir que es secuencial, sigue el modelo predeterminado. Entonces, ¿cuánto cuesta? Cuesta en total 448,88 y el tiempo le toma aproximadamente 1,421, porque este plan de ejecución se ha tenido que ejecutar varias veces y ha sido más o menos, no ha variado tanto de esa cantidad. Tal vez mostraba 1,7 milisegundos y otras veces 1,1, pero se mantiene por ese registro más aproximadamente. Y luego se crea el índice, donde se va a indexar de acuerdo a la fecha de entrega para poder manejar cierto orden. Entonces se ejecuta el plan de ejecución, el index scan, y aquí se puede ver que ahora ya no sigue un secuencial, sino un índice, y dice usando el índice. Es decir, Postgres como tal, por su interior, va a preferir usar el que sea más conveniente. Es por ello que al principio, cuando intentaba probar con el índice, como tal, como está el poblamiento actual de la tabla, no usaba el índice, sino usaba el secuencial, porque eran pocos datos, eran aproximadamente 60. Entonces, es por ello que ya con esta mayor población le conviene más el índice y el costo se ha reducido a 276,98. En cambio, el tiempo de consulta también se ha reducido un poco a 0,846 milisegundos aproximadamente. Entonces, en conclusión, el índice se ha demostrado que puede llegar a ser efectivo y que se puede implementar correctamente para poder apoyar este proceso batch. Entonces, ahora mm, pasando al desarrollo de la aplicación. Bien, el alcance de la implementación. Para el módulo de distribución se ha tenido en cuenta un flujo básico principal, donde se programan despachos y también se asignan recursos. También se da un cierto seguimiento porque es importante generar guías de remisión y otras partes importantes que voy a mostrar al momento de ejecutar el proyecto. Y por otra parte, también el registro de entrega para el momento en que, por ejemplo, un transportista puede registrar que haya incidencias, haya rechazos parciales de los productos.
Entonces, hay ciertos límites con esta implementación. Hay más casuísticas que no se han considerado. Por ejemplo, ¿qué pasa si el servicio es del tipo tercerizado? Entonces se necesita otras pantallas, otra lógica en el backend. Como tal, se tiene la sentencia SQL, pero falta implementarlo para la aplicación web. Eh, Luego, también hay otros casos como los tipos de guías de remisión. También hay más botones que faltan implementar en las funcionalidades secundarias y todo ello que falta profundizar, pero son, como se señala acá en el documento de pasos, próximos pasos. El módulo se plantea que, eh, bueno, aparte de implementar estas nuevas funcionalidades, las que ya da cuenta, se tienen que hacer una gestión de errores, porque ahora mismo se va a probar los datos eh, como son, o sea, los datos que sí, que son, que son correctos y no generan problemas, pero si el usuario por error ingresar algún dato que no corresponde, puede generar problemas y no puede estar gestionado de la forma más adecuada, porque debería avisar al usuario, o sea, con un mensaje más claro cuál es el error. También deberían haber funcionalidades para poder verificar la existencia de ciertos códigos, de ciertas entidades, ciertas tablas y todo ello. Pero claro, eso es entrando a mayor profundidad. Ahora lo que se trata de verificar es que haya conexión con base de datos que utilicen eh, las sentencias SQL y que lo traiga a pantalla. Toda la gestión de errores se plantea para unas próximos cambios e implementaciones. Ahora, la optimización del rendimiento. Las sentencias SQL se pueden optimizar, como se ha visto antes, con índices, pero en estos casos, como el poblamiento es bajo, entonces cuando se aumenta la población se espera que se tengan que utilizar otro tipo de índices o tal vez vistas para poder reducir la carga. Bueno, y otras funcionalidades como indiqué anteriormente, por ejemplo, falta la funcionalidad para que se pueda ver los reportes de entrega. Pero bueno, eso sería a detalles generales y bueno, sobre el stack tecnológico, se ha mantenido Spring Boot, se ha manejado con Spring Web, con Lombok, también con REST Controller. Pero sobre todo se está usando el JDBC template para poder usar el código de la sentencia SQL directamente y solo ingresar algunos parámetros que son necesarios para consultas o inserciones o actualizaciones. Entonces, para el frontend, se ha cambiado a usar un frontend que sea más declarativo para que se pueda implementar mejor debido al tiempo límite de entrega. Entonces se ha decidido escoger este framework que sigue casi la misma estructura que React y Angular, pero que llega a ser un poco más sencillo en su implementación, pero no es tan robusto como los anteriores. Entonces, el motor de base de datos se ha mantenido como Postgres, SQL, etcétera. Y este es el esquema general de cómo se está trabajando y ahora procederé a implementarlo. Como tal, este es eh, el proyecto que está subido a GitHub. eh, Ahora, por el momento, hasta las 2 de la tarde. eh, y bien, pasaré a el Java. Ya. Procederé a ejecutarlo para verificar. Y mientras está cargando, eh, bien, a detalles generales de cómo está estructurado el proyecto, por ejemplo, está compuesto por carpetas de aplicación donde se encuentran los DTO y los service, y hay una capa de infraestructura. En esta capa como tal, el DTO es donde se van a extraer ciertos datos que no se van a extraer, sino se van a almacenar ciertos datos eh, que cierto, se van a manejar ciertos datos que se requieren para ciertas funcionalidades, ciertas pantallas en un DTO. Y luego ese DTO va a ser usado bueno, a- va a ser usado en parte por el repositorio, donde se maneja cierta lógica, como acá se puede ver, se maneja esta lógica de código SQL. Bueno, para mi módulo está, por ejemplo, aquí. Se maneja un código SQL como tal en Java, solo que hay partes para que puedan ingresar parámetros
y esos parámetros se obtienen por el DTO. Y este repositorio se implementa a su vez en un servicio para poder delegar y centralizar en ciertas partes. Acá se tienen los repositorios y este service como tal se llama entonces en presentación en los controladores, donde se manejan los endpoints y también qué es lo que se recibe o qué se debería mostrar. Por ejemplo, en algunos tienen path variable o request body, todo ello para poder ingresar los datos y también se devuelve a veces eh, un mensaje de OK o tal vez una, una entidad como... No, en este caso, claro, acá no hay respuesta, hay otros, pero como tal eso se puede apreciar mejor en el frontend. Esta es la configuración del backend. Ahora mismo está, ¿dónde está? Ya, ahora mismo voy a ponerlo. Ya. Y también es importante mencionar que el backend por detrás ha tenido que hacer cierta limpieza. Es decir, por ejemplo, con este recurso, con esta herramienta, bueno, esta sentencia lo que se hace es eliminar todo para que se pueda iniciar de nuevo. Luego se puede ejecutar todo de nuevo. Más que nada es para eliminar algunos elementos, objetos y todo en general para que quede limpio y no genere errores. Entonces, se procede a ejecutar todo el código. eh, y bueno, acá está el archivo, el proyecto como tal. eh, y acá se encuentra la parte del frontend, donde se utiliza Vue. Entonces, acá se ingresa y bueno, como tal, ya está aprendido el frontend. Entonces, procediendo al módulo de distribución. Primero se tiene una pantalla inicial, porque la página, como tal, Vue maneja una página inicial donde se puede llevar por rutas a otros módulos. Entonces, cuando se presiona el módulo de distribución, lo primero que le aparecerá por defecto es el control de entrega en la parte de programación de despachos. Entonces, aquí se muestran todos los pedidos que están pendientes de asignarse a una orden de carga o de crearse una orden de carga. Entonces, como tal, faltan las funcionalidades de estos botones porque todavía falta implementar más en la parte del backend, pero el flujo principal es que se cree una nueva orden de carga. Como tal, acá se ingresa al jefe de distribución para poder para poder mantener la información de quién ha sido el responsable, la fecha de salida, la hora de salida, siguiente, ya. Antes de continuar, con ese botón, ese formulario anterior se ha tenido que registrar en la base de datos eh, una, una programación de entrega. Entonces vamos a comprobarlo para ver que está correctamente. Entonces, sí, efectivamente, como tal hay datos nulos porque todavía falta, está en proceso esta funcionalidad. Entonces, pasando al siguiente, decidimos escoger o elegir o cancelar. Como tal, estos botones lo que hacen es asignar a una programación de despacho los pedidos y se puede escoger solo uno, ambos o ninguno tal vez, pero claro, o sea, hay una cierta lógica en los botones para que se pueda asignar. Entonces vamos a decidir asignar ambos a la programación de entrega, aceptar. Y se muestra un pequeño resumen donde ahí se indica los pedidos, ¿no? Que se han seleccionado y luego, ahora, el tipo de servicio propio tercerizado. Esto es otra funcionalidad, el tercerizado, pero ahora mismo se sigue un flujo básico, entonces se procederá con el propio. Aparte, también es el flujo que es más recurrente dentro de la empresa. Se va a seleccionar al Carlos Martínez para que sea el transportista asignado y una furgoneta. Entonces, se va a guardar este dato como tal acá y se va a proceder con el registro. Entonces, ya. Volver. Hasta ahorita se ha tenido que alterar varias tablas, pero para que se pueda apreciar mejor, entonces, Select Despacho, ahora se puede ver que esta programación cuenta con un transportista y un vehículo asignado. Luego también se cuenta con los pedidos asignados, pedidos despacho. Punto. La programación que va a ser la última, 39. Ya.
se puede ver que, claro, ya se han asignado estos dos pedidos. eh, Vamos a verificar que son los que hemos escogido. Ya, ya. Y aquí uno de ellos, el P2025002. O sea, se ha registrado adecuadamente. Ahora, pasando a al siguiente proceso va a ser el seguimiento de los despachos. Aquí se maneja una lista de órdenes de carga que pueden estar en tránsito, pueden estar pendientes. Como tal, son todos aquellos que no están finalizados, que podemos nosotros darle seguimiento como jefes de distribución. Entonces, lo que acabamos de crear es el que está acá, el OC001, el que está en espera. Entonces, vamos a darle clic. Como tal, aquí se muestra algunos detalles del despacho. Como se puede ver, la fecha de salida efectiva aún se mantiene nulo porque como tal no se ha recibido nada. O sea, no. Como tal, el servicio, el transportista todavía no ha salido. Se ha programado, pero claro, ahorita está solo pendiente. Ya cuando se haga una salida efectiva, entonces se va a poblar este dato. Como podría hacerlo en este caso, claro, ya. Ahora, pasando al siguiente, se tiene una lista de pedidos asignados donde podemos profundizar en sus detalles. Entonces, si seleccionamos el primero, ya. Bien, nos muestra esta pantalla. ¿Para qué es importante todo esto? Porque el jefe de distribución, antes de que se haga la salida, tiene que registrar una guía de remisión. Entonces, cuando llegue a esta pantalla, va a haber detalles generales y va a decir, va a tener que ingresar datos de la guía de remisión. La guía de remisión de devolución es otra funcionalidad que todavía no se ha implementado, por lo que se escogerá venta. Es el flujo básico. Entonces se ingresa un número de guía de remisión y aquí se encuentran datos que se pueden encontrar en una guía de remisión electrónica también. El cliente, el punto de partida, punto de llegada, el detalle del traslado y el contenido del pedido. Bien, entonces se procede a registrar, se registra exitosamente y ahora acá, pasando al siguiente, al pedido 5, una guía de remisión de venta. Otra vez también se registra este número y ya, la guía se ha registrado exitosamente. Entonces, eso sería la parte de la funcionalidad de seguimiento de los despachos para generar guías de remisión. Pero ahora pasaremos a lo que viene a ser eh, el proceso de entrega. El control de entrega se ha orientado para un jefe de distribución y el proceso de entrega para un transportista. Como tal, se tiene disposición de ambos bloques porque nosotros estamos ingresando como si fuéramos administradores y tenemos acceso a absolutamente todos los módulos. Y se puede implementar incluso para un próximo paso que se puede implementar una ventana de login, pero claro, ahora mismo se está considerando el flujo básico donde vamos a tener acceso a todas las ventanas para poder hacer correctamente verificar las funcionalidades y que se extraiga la información correctamente. Entonces, ahora pasando al proceso de entrega, la guía de remisión está pendiente, lo único que se dispone es la entrega de pendientes. Entonces, acá se ingresa el número de licencia. Eh, Vamos a verificar que del transportista, su número de licencia, que es lo que le identifica. Entonces, ¿qué órdenes están pendientes que se le ha asignado? Y ya hemos visto que este de acá, el que está en espera, que acabamos de crear hace un momento, está pendiente. Entonces lo tenemos. Y como tal, estamos registrando la salida ya efectiva. Entonces, si ponemos una fecha, por ejemplo, la de hoy día, ponemos esta hora y la salida se ha registrado exitosamente. Es decir, el transportista registra que hora sale del almacén. Y bueno, ahora en estos detalles se muestra tanto el detalle del despacho, es decir, eh, cómo está la orden de carga, cuándo ha salido, cuándo ha sido programado su salida, de dónde sale, todo ello, todos estos detalles y los pedidos asignados. Es decir, cuando el transportista comience a hacer su rutina de, de las entregas, de registro de entregas, va a tener que ir yendo a diferentes puntos, a tener diferentes clientes, es decir, sus pedidos. Entonces, al momento de presionar los detalles de un pedido, se muestra información
tanto del cliente, del despacho, del pedido para verificar que los productos se han asignado correctamente. Y bueno, por último, este pequeño formulario que son los detalles de entrega, que es lo que más es más relevante en esta funcionalidad. Va a tener que ingresar una cantidad de productos que han sido observados. Va a tener que indicar un tipo de incidencia. Entonces, por ejemplo, el producto puede estar deteriorado, el producto está vencido. Entonces, tiene una parte para ingresar un texto que, bueno, una observación, comentarios de qué ha pasado. Y a su vez también pueden registrar que la cantidad observada que es cero, es decir, que todo lo que se ha asignado, esta cantidad de este lote se ha entregado. Entonces, no hay problema. Y ahora el recepcionista nos referimos a la persona de la empresa cliente que está recibiendo estos lotes para poder mantener cierta trazabilidad. Entonces, si ingresa un DNI, un DNI cualquiera, un nombre, por ejemplo, eh, ya, si ingresa, entonces se registra y el registro ha sido exitoso y redirige a la pantalla inicial de nuevo. Entonces la idea es que hasta aquí se ha satisfecho eh, algunos requerimientos. Por ejemplo, acá también se marca que hay una incidencia. Esto es de principal importancia el, el, para el jefe de distribución al momento de hacer seguimiento del despacho, que vea directamente si en la orden hay incidencias o no. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones. Por ejemplo, acá está su estado de despacho parcial. Entonces, eso sería la parte principal de cómo se está trabajando mi módulo. Claro, falta implementar más funcionalidades, pero se tiene lo principal tanto de la programación, asignación de recursos y por último la entrega formal. Y aún faltan implementar más casuísticas, más funciones, más verificaciones, porque acá se puede ingresar, por ejemplo, cualquier cosa o tal vez más funcionalidades en el frontend también para la parte visual, todo. Pero esos son próximos pasos. Ahora se tiene en cuenta el flujo básico. Entonces, eso sería todo por mi presentación para para la práctica 4.